Feliz y bendecido día. Hola irrefrenables, bienvenidos al podcast de Arranca y Proyéctate. Yo soy Temay Briceño, autora del libro Eres un arranque o un freno en tu vida, y estoy aquí para encender tu chispa de motivación. En este espacio te brindaré las herramientas necesarias para crear confianza, generar ideas emprendedoras y desarrollar tu propia fuente digital. Todo para que puedas diseñar tu realidad ideal. Acompáñame cada martes y jueves donde exploraremos cómo el mundo digital puede ayudarte a iniciar un negocio que te brinde tiempo y la calidad de vida que deseas. Comencemos este emocionante viaje juntos. Hola, irrefrenables. Hoy te traigo un tema especial. Hay algo que no vemos, pero que sostiene todo. Tu energía, tus relaciones, tu negocio, tu liderazgo. Y cuando eso invisible está desordenado, por más que trabajes duro, te drena. Así que hoy vamos a hablar del orden invisible, ese que sostiene o que agota. Porque hoy me acompaña una mujer que entendió algo muy poderoso, que no basta con construir estructuras externas. Si internamente el sistema está desordenado. Ella es arquitecta durante vamos a decirle que casi 30 años, formadora en constelaciones familiares, coaching, mindfulness y cuaternidad femenina, creadora de interiores. Y ella es Fabiana Vélez. Fabiana, bienvenida, arranca y proyéctate. Qué honor tenerte aquí. Mil gracias por estar. Hola, Temay. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí ser parte de este podcast. Y bueno, acá estoy muy agradecida por esta invitación y la verdad es que para mí es un honor. Así es que, bueno, em, me encanta poder compartir este momento y muchas gracias por tu presentación también. Ay, qué linda, gracias. Fabiana, quiero hacerte una pregunta con la que casi siempre inicio, pero es que me encanta saber de ustedes. Y es, ¿cómo era esa Fabiana de niña? Porque has crecido tanto, has hecho tantas cosas que quisiera saber qué jugaba, qué hacía esa Fabiana de niña. Bien. Bueno, mi niña vivía en el campo y fue ahí donde descubrí que me gustaba la arquitectura. Es increíble porque vivía en el campo, no vivía en una ciudad, eh, pero creo que fue a mis 8 años que un día estaba tratando de hacer un dibujo que tenía que representar una historia para la escuela y cuando descubrí a los 8 años la perspectiva, porque hasta ese momento yo dibujaba plano como los egipcios, en un solo plano. Y en ese momento tenía que dibujar, bueno, era el patio de una casa y veía que las baldosas confluían en un punto. Y eso me Ok. llamó la atención y ahí dije, yo quiero ser arquitecta, Wow. porque empecé a preguntar cómo se dibujaba, qué era eso, y bueno, me dijeron, es la perspectiva. Qué Y en ese lindo. momento tomé contacto con la perspectiva, con esto de la mirada, de cómo miramos las cosas, desde dónde. Y bueno, era muy curiosa. A pesar de que vivía en el campo, siempre me hice preguntas y a lo largo de la vida fui como encontrando las respuestas. Wow, qué hermoso. ¿Y conseguiste ese propósito? Muy niña. Es que yo digo que todos nacemos con esas claves, solo que en tanto ruido las olvidamos. Pero no solo decidiste convertirte en una arquitecta de estructura externa, ¿no? Pero Sino que además, también trabajaste la interna. exacto, pero es como que todo fue confluyendo y fue,
teniéndose en el tiempo esto de que no somos lineales, ¿no? Nuestros procesos no son lineales. Entonces, bueno, eso fue a mis 8 años. Yo iba a la primaria, una escuela rural. Luego, cuando, bueno, en mi familia con mi familia nos mudamos y cuando fui a la secundaria y llegó el momento de elegir qué iba a estudiar. Bueno, yo siempre había soñado con ser arquitecta, pero también mi pasión eran las artes visuales, me gustaba mucho la psicología Ok. y, y entonces, bueno, ahí cuando uno está terminando el secundario que hace test psicológicos para ver test vocacionales, bueno, me daba todo eso, ¿no? Pero bueno, por ahí yo escuchaba las voces del entorno que me decían, eh, bueno, pero tal vez si estudias arquitectura es como una carrera más completa, más rentable. Y en realidad yo entendí que en la arquitectura podía unir todo, porque pensé, bueno, puedo aplicar la psicología en los colores, en los espacios. Exacto. Y bueno, así fue como elegí arquitectura. Comencé a estudiar, luego me recibí, luego comencé a ejercer y después en la práctica, en el camino, ya iba, ya tenía como unos 15 años de estar ejerciendo la profesión de arquitecta. Siempre utilicé los recursos, digamos, emocionales o la parte humana siempre me importó la parte humana. Y, y entonces ahí fue donde comencé a hacer algunos posgrados de psicología laboral y organizacional para ordenar la obra, obras en donde llegué a tener hasta 100 obreros, o sea, 100 personas trabajando en unas torres, y yo estudiando psicología laboral. Y el dueño de la empresa me dice, estás estudiando una carrera para cambiar una empresa que no es tuya. Entonces ahí yo digo, bueno, pero producir transformaciones en las personas, para mí era algo increíble. Y bueno, así fue El como fui propósito entrando en del este mundo, creo proceso. yo. Qué hermoso. Es que ese es el propósito del mundo, es ayudar a otros a crecer. ¡Ah! Qué hermoso. Exacto, Wow. exacto, exacto. Y que Entonces, bueno, fui acompañando esta formación de arquitecta con otras cosas. O sea, el pilar fundamental para mí fue ahí cuando arranqué con este posgrado de psicología laboral. eh, Me ayudó mucho a, a llevar adelante procesos que eran muy difíciles, siendo la directora de una obra tan grande, siendo mujer. eh, y, y bueno, la verdad que fue un éxito. O sea, yo adoro, yo siempre digo que esas torres son mis primeras hijas, no, y que porque siendo mujer que cuesta, mira, que yo que he pasado por tantas partes corporativas, el que te vean entre exacto, tantos. sí, 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 siempre son esas, esas luchas que tenemos por ahí, eh, pero bueno, para mí fue, digamos, un éxito. El edificio se terminó exitosamente en ese momento, ya hace bastantes años que ya las torres caminan solas, ya son hijos adultos. Con hijos adultos, qué súper. Yo quisiera preguntarte algo. ¿Qué cambió en ti? Porque yo sé que sientes ese llamado, ¿no? Y me encanta que lo pronuncies así, de que no era solamente integrar la estructura, sino esa parte interna de cómo llevarla, la psicología y todo el proceso. Pero, ¿qué empezó a cambiar dentro de ti cuando entendiste que los conflictos no eran técnicos, sino humanos? Cuando entendí eso, dije, entonces tenemos que mirar dónde está la solución.
Y ahí fue donde comencé luego de unos años, no me acuerdo si fue 1 o 2 años después, casi paralelo con el posgrado, comencé con la formación de constelaciones familiares como algo para mi crecimiento personal. Y, y fue maravilloso porque luego con las prácticas, yo empecé a hacer ejercicios de práctica y probaba, practicaba, digamos, con hechos reales y no con hechos que ocurren, digamos, en un consultorio eh, de psicología, como algunos colegas míos, compañeros, psicólogos, sino que yo lo hacía en la obra, con personas, con hombres duros de la obra que por ahí cuando se encontraban con esto, ¿no? Con la mirada de su papá, con el reconocimiento, eh, era muy fuerte, era muy potente poder ver esa transformación en personas que uno por fuera las veía fuertes, robustas y que por dentro tenían muchas cuestiones que sanar, muchas cuestiones que ordenar. Y, y bueno, fue ahí cuando empecé con las prácticas y luego dije, bueno, esto tal vez lo tenga que ejercer. Y, y bueno, yo una vez que estaba cursando la formación de constelaciones familiares, comencé la de empresas Oh, para poder entender también en las organizaciones cómo es, porque el orden, digamos, en la familia, en el contexto familiar, hablamos de los órdenes del amor, pero en las empresas hablamos de los órdenes del éxito. Son iguales, son muy parecidos, la diferencia es que en la empresa es mientras dure, mientras que en la familia es por siempre y jamás. exacto. Para toda la y, vida. y entonces, eh, atando un poco, digamos, a esto, en una experiencia con Bert Hellinger en Brasil, me tocó representar a un constelador, o sea, habían representaciones de distintas partes del mundo y me tocó a mí hacer una representación y ahí fue donde realmente sentí el llamado que lo tenía que hacer, que Guau. tenía que ejercerlo. Y, y bueno, ahí comencé y ya no paré. Lo seguí haciendo mientras arquitecta, bueno, me fui transformando en esa arquitecta de vida que hoy muchos me conocen. Y que te hace volverte diferente. Te hace ese valor agregado que no lo tiene cualquier arquitecto. Te hace hacer la diferencia. Qué bonito. ¿Qué significa realmente para Fabiana que el orden no es solo físico, sino sistémico y emocional? Eh, bueno, esto del orden a veces puede llegar a sonar como algo rígido, como una estructura, pero en realidad eh, ya lo decía Bert Hellinger, ¿no es cierto? Cuando él decía, primero viene el orden, después el amor. O también decía, el, el orden es el cauce, el amor es el río. Es decir, nosotros podemos tener un río muy caudaloso, pero si no tiene un cauce, esa agua se pierde, se diluye. En cambio, si tenemos un cauce, esa agua va donde tiene que ir, va a aportar, digamos, a que la vida continúe, o sea, va a ser un agua que se va a utilizar. Y bueno, un poco para mí es eso, o sea, por ahí una siempre haciendo tantas cosas y, y por ahí uno no entiende el por qué o no entiende de dónde viene algo que ocurrió, también los hechos trágicos y, y bueno, en constelaciones también he aprendido lo de trauma global. Y la verdad es que cuando uno empieza a ordenar, uno empieza a buscar el origen y empieza a ir más atrás, algo se acomoda. Y entonces es tal cual como decía Bert Hellinger, o sea, el orden es el cauce, el amor es el río. Y esa agua o esa vida puede fluir.
Hermoso. El orden Y es la bueno, causa y el amor es el río. ujú. Y la mirada sistémica para mí se ha transformado en una filosofía de vida. Entonces, por ahí una está, digamos, en otra cosa o está con una actividad em, cotidiana y es solo cuestión de tomar un minuto y de resolverlo o de mirarlo con buenos ojos, con esa mirada sistémica, para poder salir de esa situación o de donde uno está. Y esto aplica para todo en la vida. Es por eso también que hay tantos profesionales en el mundo haciendo constelaciones, porque uno lo empieza a llevar a la vida cotidiana. eh, hay muchos abogados, médicos que llevan este orden también a su actividad y, y bueno, si bien a lo mejor eligen no hacer constelaciones para otras personas, pero sí vivir una vida ordenada, digamos, según ese orden natural. Es el orden natural. Y que clave, porque hay tantas mujeres hoy en día que se sienten agotadas, que no saben cuál es el camino, pero es falta de esa misma estructura o de ese orden natural de poner todo en su cauce. Qué hermoso. Exacto. Así que quiero aprovechar de preguntarte, bueno, creo que deberíamos explicarle un poquito para los que no sepan qué es constelaciones. Y Bien, entramos que quisiera entrar exactamente en cómo nace interiorarte. Cómo nace bien. interiorarte y qué integras, qué es lo que haces diferente, pero no sé si le hablamos un poquito de la entrada a la constelación y luego entramos a interiorarte o Bien, ¿te parece? bueno, Ok. sí, sí, perfecto. Las constelaciones familiares o las constelaciones organizacionales son una técnica que por ahí muchos lo conocen como una terapia. En realidad, Bert Hellinger no le gustaba decir que era una terapia porque él lo tomaba como una técnica que a su vez él la aprendió de los zulúes. Y lo que ocurría era que uno para poder encontrar el origen de un problema o una situación, hacían representaciones en donde otra persona ocupa, o sea, los representantes ocupaban el lugar de, de, la, de la persona o del problema y empezaban a moverse con movimientos del alma o del espíritu que los iban llevando. ¿Sí? Y de esa manera, eh, y fue, la verdad es que tiene muchísimo estudio él también en la psicología, en lo transgeneracional, pero para sintetizar esto, la constelación lo que hace, lo que es una configuración. Así como en el cielo están las estrellas y los astros, en nuestro sistema familiar o en nuestro sistema organizacional, nuestra empresa, están los integrantes. Cuando hay alguien o algo que está ocupando un lugar que no le corresponde, ahí se produce el desorden. Entonces, lo que hacemos es, a partir de esa configuración desordenada, tratamos de ordenar con la imagen sana. ¿Y cómo hacemos para ordenar con la imagen sana? Bueno, a partir de los órdenes del amor, eh, que es, digamos, a lo que Hellinger le llamó, que eran como unas leyes invisibles por las que están regidas todos los sistemas. En la familia se llama los órdenes del amor, en la empresa se llama los órdenes del éxito. Y dentro de estos órdenes también están los órdenes de la ayuda, obviamente, que cuando hay algo de esto que está desordenado, todo lo que hacemos es en vano. Es impresionante porque después de ordenar esa configuración y de tener la imagen sana, a lo mejor el problema no tiene una solución inmediata, pero sí trae al consultante como una vuelta a su lugar que le da calma, alivio, deja de estar llevando lo que no le pertenece. Y porque a veces, o sea, no,
hay muchas cosas que no dependen de nosotros, que dependen de otros, de otras personas, y la verdad es que es muy grande. Esto también se ve en el trauma global. Eh, una sola persona no puede cambiar el mundo, pero cuando uno ordena y se pone en ese lugarcito que le corresponde dentro de ese mundo o de ese planeta, algo es más fácil. Qué hermoso. Yo recuerdo, me hiciste recordar algo, una amiga me invitó a una actividad grupal, pero no sabía qué era. Y resulta que era una constelación. Fue la primera vez que viví una constelación a nivel presencial. Y casualmente en ese momento, de verdad que ni me conocían ni nada, pero se presentó, fue mi papá. Y era que yo no lo soltaba él tenía poco de haber muerto y tenía mucho sufrimiento y no soltaba y que él me decía, no, pero ¿para qué viajar o algo? Y no se me abrían los viajes. Yo siempre había intentado viajar y era como que algo que no podía, era algo que estaba bloqueado. Y justo en esa constelación me acuerdo que se desbloqueó tanto que fue cuando logré viajar a España, luego viajé a Estados Unidos, pero se fueron abriendo las puertas yo sentía que era como algo que no podía abrirse. Qué increíble. Es sorprendente cómo poner el orden del caso. Ahora sí, vámonos con esa pregunta. ¿Cómo nace interiorarte y qué integra? ¿Qué es lo que hace diferente? Bien, en Interiorar lo que hago es poder integrar todo esto, ¿no? Y ahora con tu pregunta que me hiciste al principio de cómo era esta Fabiana de niña, que hacía mucho que no me la hacía nadie, me doy cuenta que es eso, ¿no? Poder integrar todo eso que uno es, pero que además resuena con otros. Es decir, esta arquitecta digamos, se formó y que tiene muchísima experiencia en procesos y que sabe cómo hacer, eh, pero que también se trabajó mucho el ser, ¿no? Que es lo que a veces, bueno, que lo que hacemos en coaching, ¿no? En coaching ontológico, A partir del ser. ahí aprendemos a sanar todo y a conocer, a trabajar ese ser y ese hacer para ese resultado. Entonces, uno por ahí no se va a dar cuenta, ¿no? Porque son como muchos universos que van de manera paralela y, y entonces yo sentí que para poder integrar eh, todo lo que hago, todo lo que soy, pero también todo lo que veo afuera, bueno, me pareció que interiorarte eh, era esto, ¿no? Era como el arte de poder ir hacia el interior. Qué hermoso. Y esto aplica, digamos, para una persona, para una empresa, para un equipo y también desde la o sea, con arquitectura a través de la neuroarquitectura, o sea, poder ir a ver el origen y poder desde allí hacer un aporte. Entonces, eh, bueno, yo hace ya muchos años que soy consteladora y que vengo trabajando con los talleres de constelaciones presenciales, grupales y las sesiones uno a uno, individuales, y después de la pandemia comencé con las sesiones online. Por ahí me pasa que personas eh, me dicen, no, pero ¿cómo online? Yo prefiero grupal, porque como yo me mudé, muchas personas que yo atendí en Mendoza, por ahí me llaman para hacer una constelación y como estoy en Córdoba no se animan. Pero yo también atiendo personas que están en Dubái, que están en Miami, que están en España. Entonces, si yo me dedico solo a lo presencial, a las personas de mi barrio, no puedo No puedes eh, y trabajar crecer con tu con el propósito de grupo. ayudar a otros. Exacto. Qué lindo. Entonces, bueno, y allí nace. Y entonces con todo mi camino, mi recorrido, mi trabajo personal, también en la cuaternidad femenina, coaching, mindfulness, los que hacen constelaciones online conmigo,
por ahí yo no le voy diciendo, bueno, ahora estamos aplicando mindfulness, ahora estamos aplicando, no, es una transformación, o sea, es una integración de técnicas que dan como resultado una transformación. Y es una transformación, también esto me preguntaban mucho mis maestros en las constelaciones familiares y me preguntaban, ¿y cómo relacionas la arquitectura con las constelaciones? Y yo les decía, porque con arquitectura uno crea el proyecto y a veces ese proyecto lleva un tiempo largo de obra, a veces es de años, depende del tamaño y de lo que pasa en el medio, para llegar a ver el resultado final. Y a veces el resultado final no es lo mismo que yo había proyectado. Entonces, y a ese resultado final, en la jerga de la arquitectura y de la construcción, se le llama el conforme a obra. Y yo en una constelación me encuentro con el conforme a obra al final de la sesión. ¡Oh, qué lindo! Porque la persona viene con una idea, o sea, a lo mejor, y con un desorden, y cuando se va habiendo tomado, aceptado y asentido la realidad tal cual es, y con toda la potencia para transformar su vida y para poder transformar la realidad que tiene. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, acá se cruzan, ¿no? Acá esta red tiene sentido. Integra. Creo que esto va con esta siguiente pregunta. ¿Qué refleja el orden externo sobre el orden interno? Porque creo que lo acaba de... Ujú. Bueno, esto de cómo es adentro es afuera y cómo eh, nosotros muchas veces estamos reflejando afuera. O sea, tengo personas que tal vez durante mucho tiempo han querido trabajar, por ejemplo, la abundancia o han querido trabajar un tema reincidente, ¿no? Y resulta que en las constelaciones yo recuerdo que la vez anterior había trabajado un tema X, en este caso es la madre, y esto se repite, ¿no? Y entonces es bueno porque no todas las personas podemos hacer ese cambio, o sea, todos tenemos un proceso diferente. Entonces hay personas que reflejan afuera de manera inmediata lo que vieron, el cambio y la transformación. Y hay personas que necesitan ir viéndolo por capas, como la cebolla. Entonces, ese afuera sigue siendo como, y entonces si la persona lo siente como que ese afuera es una lucha, es como que necesita seguir, o sea, es su proceso. Y está bien, porque todos los procesos y todas las maneras están bien, somos personas diferentes. Y bueno, este orden, digamos, para ordenar lo que está afuera, primero tengo que ordenar lo que está adentro. De hecho, en una empresa a veces hay un problema organizacional y uno está trabajando con el equipo, con el problema de la empresa y en el trabajo aparece que el gerente o el CEO o la persona que está dirigiendo esa empresa eh, tiene un problema X en su sistema familiar. Entonces, primero, o sea, por supuesto que eso no se lo comunica ahí a la organización, pero sí se habla con la persona y si la persona está dispuesta a hacer su trabajo personal, su cambio, o sea, el trabajo del, del líder, se ve reflejado inmediatamente en la empresa. Que esto también luego lo complementé con el coaching ejecutivo. Entonces, uno va teniendo, digamos, a mí me pasa que por ahí voy teniendo la información el expertise en algo, o sea, habiendo trabajado casi 30 años en empresas y saber cómo funcionan, uno ya conoce, o sea, tiene esa expertise de lo que está pasando, pero bueno, uno tampoco puede hacer o decir, o uno necesita formarse. Entonces, también me formé como coach ejecutivo para resolver esto que pasa en las empresas, que por ahí es
el afuera de la persona, del líder, y, y bueno, no sé si ahí Wow, respondo un poco tu nosotros pregunta. tenemos muchas carreras en común, ¿no? Aunque yo, Sí, mi base es geógrafo, pero también tengo todas esas formaciones, porque también soy coach ejecutivo. Qué increíble, ¿no? Todo el cambio, toda la integración que uno va haciendo para poder ayudar a otros. Porque al final el fin es ese, ¿no? Cómo integrar a otros a que alcancen el resultado. ¿Y cómo hacen esas mujeres que se quieren abrir a la abundancia? Entonces tú le integras todo el proceso, porque por ejemplo, en mi programa llegan muchas mujeres que están buscando cómo monetizar, cómo abrirse y de repente lo ven desde un punto de que todo es difícil, que tienen que trabajar mucho para poder alcanzar esa abundancia. ¿Cómo las ayudas en ese caso? bien. Bueno, en Interior Arte eh, hay distintas propuestas, porque también dependiendo el origen y dependiendo de las limitaciones o los sistemas de creencias de las familias, cada uno va resonando con distintas propuestas. Entonces, la primera, digamos, es la sesión 1 a 1, que todavía la sigo haciendo. Luego tenemos, bueno, hace poco hice un taller de arte terapia, porque por ahí hay personas que dicen, no, yo no voy a constelar porque me da miedo, a veces las personas, por lo que la gente le ha comentado, o sea, les da Ok. miedo encontrarse con algo a partir de una constelación y no saber qué hacer. Entonces, también he creado un taller de arte terapia para que la persona vaya en distintas etapas, digamos, primero encontrándose con sus raíces, y al encontrarse con sus raíces también se encuentra con su potencial femenino. Ese taller lo hice especialmente para mujeres por esto, ¿no? Porque para mí ahí cuando se encuentra con su potencial femenino, la persona puede elegir, bueno, profundizo por acá o continúo. Y ahí ese camino que se abre es el de la cuaternidad femenina. Muchas veces estamos desconectadas de nuestro propio ciclo femenino, o sea, ni siquiera tenemos idea que nuestro ciclo femenino va con el ciclo lunar. Ah. Entonces, cuando empezamos a prestar atención a eso, también estamos un poco más conscientes en el aquí y ahora de nuestro potencial biológico como mujeres. Ese es un trabajo, digamos, el de arte terapia, en donde tiene tres etapas. Primero me encuentro con las raíces, luego me encuentro con lo que quiero soltar, lo que ya no quiero de esas raíces o de algo que descubrí en ese primer proceso. Y la tercera parte es sembrar el nuevo proyecto. Qué lindo. Entonces, ese es como un primer paso, es algo muy simple porque uno dice, ¿cómo? Pintando mandalas o pintando imágenes, voy a descubrir algo. Pero bueno, esto va acompañado de meditaciones, digamos, con la mirada sistémica para poder ir haciendo unos movimientos internos sistémicos, que si bien no son una constelación, sí son movimientos que van desbloqueando esa parte, digamos, ese punto que estamos tratando. Luego tengo también mentorías 1 a 1, que ahí podemos trabajar para empresas o para líderes, o la persona trae el tema, digamos, y planeamos como se hace en coaching, la cantidad de sesiones que la persona cree que va a necesitar, y bueno, hacemos ahí un camino para acompañar ese proceso, Para también acompañarlo. con la mirada sistémica. Qué Y hermoso. los talleres grupales, que por lo general los hago presenciales, en el caso de las constelaciones familiares, y ahora estoy con un nuevo proyecto que es enfocado a la ayuda. Es decir, es para profesionales que trabajan ayudando a otros, para mujeres, o sea, puede ser mujeres y hombres, pero por lo general las que más se suman a este trabajo personal son las mujeres, pero está abierto, digamos, a mujeres y hombres. Este trabajo consiste en tomar conciencia de
¿cómo estamos ayudando? ¿Le estamos dando al otro lo que el otro necesita o le estoy dando al otro lo que yo creo que necesita? Qué lindo. Entonces, a veces estamos ayudando de una manera desordenada y terminamos drenadas. Nuestra energía se agota porque estoy poniendo demasiado hasta llegar al punto de poner más de lo que tengo, o sea, tratar de dar más de lo que tengo. Y estoy ya sacando a mi energía vital y termino y hasta enferma con algún síntoma, digamos, porque estoy ayudando de manera desordenada. Entonces, esto, ahora estoy por hacer un taller grupal online, o sea, abierto a todo el mundo, para personas que trabajan ayudando o acompañando a otras personas. Aplica para docentes, para personas que trabajan desde la salud, para también coach, eh, eh, terapeutas. Eh, entonces lo que hacemos ahí es poder descubrir, vamos a hacer ejercicios prácticos con casos reales de las personas, poder descubrir, digamos, qué es o dónde estoy yo en el lugar de ayudador, o sea, cuál es mi lugar de ayudador o ayudadora. Qué lindo. Qué excelente todo eso que estás diciendo de cómo puedes ayudar. Ahorita más adelante vamos a integrar para ver cómo te localizan. Pero antes de pasar a todo ese proceso, quisiera saber qué patrones ves que se repiten en las mujeres resilientes que llegan a ti. Hay diferentes patrones. Por ahí hay mujeres, también resuena con una, digamos, con lo que una está transitando, lo que a una le llega, ¿no? Porque la afuera es como que, bueno, trabajamos por resonancias en las constelaciones. Y a mí me pasó que, por ejemplo, como yo, mi hijo nació cuando yo tenía casi 47, y entonces en esa época me llegaban muchos casos de mujeres con problemas de salud o que habían tenido histerectomía o que tenían algún problema en el útero. Y entonces, a través de las constelaciones y desde la cuaternidad femenina, esto de poder conectar con ese poder femenino, digamos, que tenemos todas las mujeres, ahí hacía esa conexión. Bien, ese es uno. El patrón, digamos, de mujeres que demuestran que en su sistema familiar ha habido dolores, abusos, digamos, en todo sentido, porque también puede ser abusos desde lo psicológico, desde lo laboral. Entonces, que se va repitiendo de generación en generación. Esa, digamos, es algo que muy habitual que pasa. Últimamente estoy viendo, no sé si es por esta vorágine de cómo el mundo se aceleró y todo va muy rápido y todo es para allá, pero también estoy viendo esto del agotamiento, el cansancio, el no saber cómo seguir, o bueno, de pronto aparece un síntoma y tampoco sé de dónde viene. Es como que los patrones, como van la desconexión con una misma, la desconexión con las otras mujeres que estuvieron antes. O sea, y llamo desconexión porque a veces no podemos tomar los dones de esas mujeres que tuvieron muchos dones y tampoco podemos soltar las lealtades o los sistemas de creencias que ya no van con nosotras. Y parte de eso, de esa lealtad y ese mismo agotamiento, puede ser el del confundir lo que tú decías antes, de ayudar o de quererlo salvar, de que es lo que tú sabes o lo que la persona necesita, tiene que ver algo con eso. Exacto. Porque ayudar no es salvar. Cada uno tiene un destino y a veces lo más difícil, y debo reconocer que las personas, digamos, que ayudamos, ponernos en nuestro lugar es muy difícil, porque a veces tenemos que poder aceptar que con esto no podemos. ¿Mm?
dentro de los órdenes de la ayuda hay algo que es natural, digamos, que hay algo que es más grande, que es la vida, y que hay cosas a las que nos tenemos que rendir. Entonces, el ayudador a veces no puede, o sea, no puede salvar. Entonces, en este trabajo, en este proceso, también aprendemos a tomar eso, a tomar, sentir esa realidad, porque a veces también puede ocurrir que si no podemos salvar, nos quedamos ahí o nos vamos o nos chupa el problema del otro y tampoco podemos seguir ayudando a otros. Wow. O sea que, ¿qué precio energético paga una mujer que ayuda desde un lugar equivocado? Cuando uno está ayudando desde un lugar equivocado, paga un alto precio. Y ese alto precio no es un valor monetario, no es, digamos, que estoy dándole demasiadas sesiones o demasiadas atenciones y no voy a cobrar mi consulta. El alto precio que paga es con su propia salud, Wow. porque estamos dando de manera tan desordenada que como no encontramos, o sea, como no podemos asentir que con esto no podemos, o que hasta acá es mi límite, entonces ahí empezamos a dar lo más valioso que tenemos, que es nuestra energía vital. Y es ahí, ¿no? Donde se ve de repente taquicardias, dolores de cabeza, cansancios, la misma energía, ¿no? Cómo se está drenando por otros lados buscando el cuerpo salvarse incluso. Ujú. Y comienzan síntomas y puede aparecer una enfermedad. Entonces, bueno, es muy importante poder dar desde el lugar correcto. ¿Y Y cómo? también por el ayudador, sino también por la otra persona. Porque cuando estamos dando desde el lugar incorrecto, la ayuda a la otra persona no le llega. Exacto. Wow. ¿Y cómo saber si estoy acompañando o estoy ocupando un lugar que no me corresponde? Bueno, acá te podría dar un ejemplo. Supongamos que se trata de una maestra, una docente, que tiene un alumno que tiene muchos problemas en su casa, y bueno, eso se ve reflejado en la escuela, obviamente. Y desde la escuela, o sea, esta docente ve que este niño es terrible en su comportamiento y también le cuesta en el aprendizaje, y esta mujer ve los problemas que el niño tiene en su casa y se siente por encima de sus padres, o sea, se siente mejor que sus padres. Mm. Y acá viene esto, ¿no? De uno, por más que lo quiere ayudar al niño, acá es donde uno tiene que separar esto y decir, estos padres que le tocaron son los mejores que habían para él. Qué lindo. Es como poner ese límite amoroso en la práctica real. Entonces, cuando uno puede reconocer que esos padres que le tocaron son los mejores que habían para él, uno puede reconocer también los dones del niño para salir adelante. Porque si uno en el fondo está pensando, este chico no va a llegar a ningún lado, con la familia que le tocó, con un padre alcohólico o una madre alcohólica o una madre adicta o una familia que no se sabe dónde están y pobre, el destino que le tocó no va a llegar nunca a ningún lado. ¿Mm? En cambio, si yo cambio eso y digo, a pesar de estos padres que le tocó, este niño lo tiene todo para salir adelante. Entonces yo ahí me pongo en otro lugar, no me pongo en juez de los padres y no me pongo por encima de los padres o del destino natural que al niño le tocó. Hermoso. Qué tremenda clave nos acaba de dar Fabiana. Aprovechenla. Les está dando
oro. Y qué hermoso, qué hermoso. Y cuántos que nos peleamos a veces con el niño interior, cómo descubrirlo, cómo sanarlo, y qué hermoso lo que acabas de decir. Sí, es que a veces, o sea, cuando ordenamos, o sea, este desorden, por supuesto que está en nuestro inconsciente, no nos damos cuenta qué es lo que está desordenado. Y cuando lo descubrimos, decimos, era algo tan simple y yo me desgasté y no me di cuenta, ¿no? O como cuando decimos, nos venían diciendo, bueno, tienes que empezar esto, tienes que hacer esto. Y cuando uno por fin decide empezarlo, dice, ¿cómo no lo hice antes? Como adolescentes. A mí me pasa mucho con mi mentorado porque pues yo les ayudo a ordenar, a encontrar estructura. Y parte les trabajo el cómo trabajar su ser para poder integrar todo esto. Y esa es parte de la respuesta que sale, cómo no lo hice antes, cómo lo integré, cómo no me encontré para avanzar con esto. Qué Y lindo. eso también es porque cada uno, como son, los procesos no son lineales, cada uno necesita su tiempo. Es orgánico, entonces uno necesita ir y dar vueltas. Soy una mujer, se da cuenta de que está ayudando desde el desorden, ¿qué puede empezar a hacer distinto? Si una mujer se da cuenta que está ayudando desde el desorden, lo primero que tiene que hacer es buscar para ver de qué manera, Ok, cuál es su lugar en ese caso de la ayuda, ¿no? Porque cada caso es diferente. Entonces, hay una parte que son el mundo de las hipótesis, a lo que le llamamos, pero en la sistémica, a veces las hipótesis nada que ver con la realidad, porque con esto de que estamos ocupando lugares de otros lugares, o sea que las estructuras a veces están eh, cambiadas, entonces cada caso es particular, ok. pero una mujer que empieza a darse cuenta que está ayudando desde el desorden, empieza a darse cuenta, empieza a hacerse preguntas, ¿no? Empieza también, hay que ver si esta persona quiere salir de ese desorden. Wow. O sea que, exacto, ¿no? Muchas personas que si no quieren salir de ese desorden, por más que tú intentes, eso le deseo yo a mi Muchas mentorado, mujeres, por más que se consigan la mejor mentoría, paguen los miles de dólares que puedan, pero si tú no estás lista para salir, para avanzar, ahí te quedas. sobre todo las mujeres latinas que venimos de familias en donde muchas mujeres luchadoras eh, creían que si lo hacían todo solas era mejor. ¿Mm? Y Exacto. este sistema de creencias a veces está instalado. Y por más que eso haya pasado hace varias generaciones atrás, una eh, que lo quiere hacer diferente, en el hacer lo sigue repitiendo. Exacto. Wow, me trasladaste como a 20 años, bueno, más de 20 años, cuando en mis inicios de gerente de negocio. Recuerdo que a veces quería uno hacer todo uno porque sentía que el otro no lo iba a hacer igual o no lo iba a hacer como uno quería. Y el cómo, yo pasé por eso. Cómo aprender a delegar, cómo el aprender a confiar en otros para poder avanzar en todo ese proceso. El dejar ese todero a un lado y decir cómo podemos integrar y ayudarnos con otros a crecer mejor. Y el día que lo hice, Y, empecé a integrar resultados en grande. bueno, lo que ocurre con estas mujeres también una vez que empiezan a ordenar el lugar, digamos, desde donde están dando, lo que ocurre es que empiezan a tener incluso hasta más tiempo libre y a lo mejor pueden ayudar a otros que no estaban ayudando, Qué bonito, a los que están dentro de su familia. ¿Mm? qué Porque estamos hermoso. hablando de la profesional que todo lo deja, que todo. Entonces, cuando ordenamos algo en el afuera, también lo vemos adentro. Y cuando ordenamos algo adentro, o sea, el trabajo empieza por ordenar adentro, ¿no? Para verlo reflejado afuera. Pero, digamos, si la consulta viene desde lo laboral y la persona
ordena la manera en que está ayudando, digamos, si es una profesional de la salud, y ordena la manera en la que está ayudando y le pone valor a su vida, a su propia salud, le va a empezar a quedar más tiempo libre. Qué hermoso. Yo por hoy aprovechar hacer esta pregunta. ¿Qué experiencia va a vivir en el arte de ayudar en orden? Yo creo que, bueno, van a vivir una transformación, se van a dar cuenta de muchas cosas. Eh, Se van a dar cuenta por ahí de- del lugar, de dónde están ayudando, la diferencia entre acompañar y salvar, cargas que no le corresponden, mujeres que vienen llevando desde años, cargas que creen que mientras más lleven es mejor y no es así, porque cuando uno le devuelve también al otro la carga, o sea, cuando uno está llevando cargas que no le corresponde y se la devuelve, a la persona que le corresponde, también a la otra persona le devuelve la dignidad. Entonces uno empieza a irradiar orden. Las personas van a poder poner límites amorosos, o sea, poder poner límites desde el amor, poder decir, hasta acá llego, porque van a estar sabiendo que ese es su límite y que si ellas ponen ese límite y se preservan, van a poder ayudar a más personas. Hermoso. ¿Y cómo te encuentran? ¿Cómo hacen para registrarse ahí? Quiero pertenecer a ese arte de ayudar en orden. Pueden ir mi biografía de Instagram, que es @constela.fabianavélez, o también lo pueden buscar como Interiorarte. Y bueno, allí en el link del perfil hay un WhatsApp o me pueden mandar un mensaje directo. Ahí hacemos la inscripción y también les puedo mandar un poco más de información acerca del taller. El taller va a ser el sábado 14 de marzo. Y luego, las que quieran avanzar un poco más, pueden hacer una mentoría, que la mentoría va a ser un poco más adelante, va a ser en abril y van a ser 6 semanas. Y allí cada una va a poder trabajar con casos reales. O sea, en cada sesión de mentoría vamos a trabajar también, además del conocimiento y de la transformación, vamos a poder trabajar casos reales de ayuda. Qué hermoso. Bueno, igualito yo les voy a estar dejando el enlace en la parte de abajo de la descripción para que puedan localizar a Fabiana y se puedan registrar en ese taller tan hermoso de El arte de ayudar en orden. Fabiana, vámonos a las preguntas de ronda rápida. Antes para ir cerrando, te voy a preguntar algo y tú no lo piensas, solo lo que responda el subconsciente, así el disparador. ¿Lista? Dale, Ok. ¿Ayudar desde el sacrificio o desde la dignidad? desde la dignidad, ¿Orden interno o externo? interno, ¿Liderar o rescatar? liderar, ¿Límite es? el límite propio, el límite que marca la vida, ¿Una mujer en orden se siente? siente en paz. Qué hermoso. Ay, mil gracias, Fabiana. Excelente esta entrevista, me encantó. Dios me la bendiga. Y gracias a todos los que nos están escuchando, porque hoy entendimos algo profundo. El orden invisible sostiene nuestra energía. Cuando ocupamos lugares que no nos corresponden, nos drenamos. Pero cuando cada mujer ocupa su lugar con dignidad, no necesita sacrificarse para siempre. Desde ahí se lidera, desde ahí se emprende, desde ahí se arranca y se proyecta. Gracias. Gracias, Fabiana, por esta conversación tan necesaria, tan hermosa, tan valiosa. ¿Alguna clave de cierre, algún mensaje de cierre para la audiencia? Bueno, recordar esto, ¿no? Que primero viene el orden y luego el amor. Cuando estamos amando desordenadamente, el amor no fluye. Qué hermoso. Ay, gracias, gracias. Y gracias a ti que nos escuchas, que estás al otro lado. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con más gente.
que necesite este mensaje tan valioso, esta información tan poderosa. Gracias por estar al otro lado, gracias por escucharnos. Feliz y bendecido día. Bye bye. Gracias.